Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día de hoy, domingo 13 de julio del 2025. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 10, del versículo 25 al 37. El gran mandamiento. Se levantó un legista y dijo para ponerle a prueba: Maestro, ¿qué he de hacer para tener en herencia vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Díjole entonces: Bien, has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió: Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, que después de despojarle y darle una paliza, se fueron dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por aquel camino un sacerdote y al verle dio un rodeo. De igual modo, un levita que pasaba por aquel sitio le vio y dio un rodeo. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él y al verle tuvo compasión. Acercándose, vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino, y le montó luego sobre su propia cabalgadura, le llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios y se lo dio al posadero diciendo: Cuida de él, y si pasas, y si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva. ¿Quién de estos tres se parece que fue prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Él dijo: el que practicó la misericordia, el que practicó la misericordia con él. Díjole Jesús: vete y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridísimos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas a la reflexión del Santo Evangelio del día de hoy. Vamos a pedir la presencia, a pedir al Espíritu Santo que nos llene de sabiduría, inteligencia, prudencia, como dice allá en Proverbios capítulo 2 del versículo 1 al 5, para que ustedes y yo recibamos la palabra de Dios no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios que es en realidad, que esté activa, que esté operante, que ejerza su acción en cada uno de nosotros, como dice allá en Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13, porque la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119 versículo 105. Oremos juntos. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción, toda tiniebla de confusión. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tus dones, para que al alimentarme de la palabra de Dios, no me contente solamente con escucharla, sino que la ponga en práctica y de mucho fruto, y perseverando en ella alcance la salvación. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. En el Santo Evangelio del día de hoy, San Lucas capítulo 10 del versículo 25 al 37. La palabra de Dios nos habla acerca del gran mandamiento. Un legista le pregunta al Señor, uno que sabía del Pentateuco, le pregunta al Señor, para ponerle a prueba: Señor, ¿y cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús le dice esto, mire, dice: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Ay, bendito, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Cuántos de nosotros queremos agradarle a Dios y rechazamos la palabra de Dios? Usted puede decir: ese no soy yo, esos son otros. Pero cuando se les invita a rezar un rosario, a hacer lección divina, son los primeros que tienen que hacer algo. Ese rato se acuerdan que algo tienen que hacer.
y se dejan llevar por las distracciones. A mí me ha pasado, hemos estado en algunas reuniones, en un ambiente familiar bien bonito, comiendo, estando alegres, pero cuando se les invita a rezar el rosario, a la palabra de Dios, o ahí sí se incomodan. Y muchos dicen, yo amo a Dios. Juan 8:47 dice, el que es de Dios, escucha la palabra de Dios. ¡Qué belleza! El que es de Dios, escucha la palabra de Dios. ¿Escuchamos la palabra de Dios? O muchos se jactan en decir, yo eso sí sé, eso sí he leído, lo sabe todos, los todólogos. Pero en cuanto a la práctica, resulta que, como dice Tito 1:16, profesan conocer a Dios, con sus obras le niegan, con sus altanerías, con sus malas palabras, con sus groserías, con su falta de respeto, falta de prudencia, y usted siga enumerando. ¿Qué lees en ella? ¿Quieren ustedes yo cumplir la voluntad del Señor? Dice el Señor, qué lees en la Escritura? Y es algo tan importante de enseñarle la palabra de Dios a nuestros niños desde pequeños. Segunda de Timoteo 3:15, desde niño conoce la Sagrada Escritura que te dan la sabiduría para que alcance la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Que dicen la gente de hoy en día, oh no, es que uno tiene que nacerle, a uno tiene que sentir. Y yo le pregunto, ¿y dónde dice eso? ¿Dónde usted se fundamenta con eso? En ningún lado. La fe no se trata de sentimiento, se trata de obedecerle al Señor. Por eso dijo el Señor en Marcos 8:34, el que quiera seguirme, tome su cruz y me siga. La cruz es signo de salvación. También es signo para nosotros perseverar, que tome su cruz y me siga. Jesús no dijo, bueno, si se sienten bien, síganme, si no les nace, si no se sienten a gusto, pues no se preocupen cuando deseen. No, Jesús es claro, el que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. Y a veces nosotros queremos cambiar la palabra de Dios, queremos minimizar, oh no, es que ya cuando mis hijos crezcan les leo la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice que desde niños tienen que conocer la Sagrada Escritura. Imagínense que, digamos, oh, bueno, mi niño que aprenda la tabla de multiplicar hasta que tenga los 40, 50 años. No hace sentido, ¿se dan cuenta? Tiene que ir aprendiendo desde niño. ¿Cuánto más la palabra de Dios? En segunda de Timoteo, primera de Timoteo capítulo 4, vamos a leer desde el versículo 2 en adelante. Primera de Timoteo capítulo 4, del versículo 2 en adelante dice, que nadie menosprecie tu juventud. Procura, en cambio, ser para los creyentes modelo en la palabra. ¿Somos modelo en la palabra? Solo que a veces nos olvidamos que somos cristianos y nos mandamos unas palabrotas para satisfacer nuestra propia soberbia y ego. Sé modelo en la palabra. ¿Eres un padre y una madre de familia modelo en la palabra? ¿Eres un servidor de Cristo que es un modelo en la palabra? Es más, Efesios 4:28 dice que ni una palabra mala salga de su boca. Dice, se modela en la palabra en el comportamiento. Nos llamamos cristianos y cómo nos comportamos. ¿Cómo nos comportamos cuando nadie nos ve? Nos olvidamos que somos cristianos. Modelo en la palabra, en el comportamiento, en la caridad, en el amor. El amor es comprensivo, servicial, no se jacta, no es envidioso, todo lo supera, todo lo perdona, todo lo soporta. Y a veces nos decimos cristianos y una mínima cosita que se nos dice o malentendimos, estamos hechos los delicaditos, como que no se nos puede decir nada. ¿Y dónde está la caridad? ¿Dónde está el ejemplo en la caridad? En la fe, en la pureza, en la fe. Romanos 10:17, la fe viene de la predicación de la palabra de Dios, en la pureza. Hasta que yo llegue, dedícate a la lectura, dice San Pablo, hasta que yo llegue, dedícate a leer. ¿Lees la palabra de Dios? ¿La lees todos los días? ¿Es tu prioridad en tu vida? Hasta que yo llegue, dedícate a la lectura, a la exhortación, a la predicación y a la enseñanza. Si nos alimentamos de la palabra de Dios, entonces no debemos de quedarnos con ese tesoro como aquel personaje en Mateo 25 del versículo 15 en adelante. El que recibió un talento fue y le enterró. A veces así somos nosotros. Nos alimentamos de la palabra del Señor y listo.
¿Y dónde está el extender la fe y dar razones de nuestra fe? Como así lo manda el Catecismo de la Iglesia en el numeral 1285, que todos los confirmados tienen que extender la fe y dar razones de su fe. No es opcional. Un cristiano confirmado está llamado a extender y defender la fe con sus palabras y sus obras. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1285. Muy importante. Entonces, crees en ella. Y Él rápidamente amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu imaginación, con todas tus fuerzas. Llamarás a tu prójimo como a ti mismo. Podemos encontrar esto en Éxodo 20, Deuteronomio 6, el Decálogo. Obviamente la Iglesia Católica mira estos 10 mandamientos del Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. Muy importante, la autoridad que Cristo dio a la iglesia de atar y desatar, Mateo 18, 18, Mateo 16, 19. Entonces, la iglesia nos enseña a mirar los 10 mandamientos del Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. Por eso es que en algunos mandamientos cambian. ¿Por qué? Porque se ven a la luz del Nuevo Testamento. Muy importantísimo. Y le dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero a veces nosotros no amamos ni a Dios, peor a nuestro prójimo. Más bien odiamos a nuestro prójimo y decimos amar a Dios. Dice 1 Juan 4:20, si no amas a tu hermano a quien ves, ¿cómo vas a amar a Dios a quien no ves? 1 de Juan 3:15, el que odia a su hermano es un asesino. Y él le pregunta al Señor, ¿quién es mi prójimo? El Señor le pone la parábola del samaritano. A Jesús le habían llamado samaritano, Juan 8:48. Entonces Jesús vela por los más humildes. Y le dice, pasó el sacerdote, no hizo nada, pasó el levita, no hizo nada, pasó el samaritano, él cuidó de él, lo llevó al posadero, lo cuidó, lo sanó sus heridas. Y le dice, ve y haz tú lo mismo. Ustedes y yo estamos llamados a practicar la misericordia. Queremos misericordia de Dios, pero a veces no somos misericordiosos con los demás. Como dice las bienaventuranzas allá en Mateo capítulo 5, 3 en adelante, bienaventurados los misericordiosos porque obtendrán misericordia. Queremos obtener la misericordia del Señor, empecemos siendo misericordiosos con los demás, con nuestro prójimo, con nuestra iglesia doméstica, empezando por nuestra casa. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Los amo en el amor de Jesucristo. Que la bienaventurada siempre Virgen María y todos los santos rueguen e intercedan por cada uno de ustedes, de vuestras familias y del mundo entero, por cada una de vuestras necesidades. Me llamo Carlos Pauta. Les invito a que le den suscribir a este su canal de evangelización. Denle me gusta, denle compartir para que la palabra de Dios llegue a más personas. Como dice el número 624, que el Señor te bendiga y te proteja.